Equilibrio mental y corporal, buenos y malos viajes, plenitud de plano físico, emocional, espiritual y mental. Esos fueron algunos de los temas que hablé con Esteban, un terapeuta holístico que nos enseña sobre la psilocibina, también conocida como los hongos. Aquí quisimos borrar las definiciones erróneas que existen de los psicodélicos para que podamos tomar decisiones más informadas. Al que no le gustan las historias es porque aún no las escucha del mono. Este es el podcast en donde escucharás del mono historias, experiencias, datos curiosos, chismes y todo eso de lo que conversarías sentado en la playa con tus amigos. Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Escuché del Mono. Y como les había prometido, vamos a tener temas muy interesantes. Y el tema de hoy, además de ser muy interesante, es muy controversial. Hoy vamos a hablar de las medicinas de la tierra, específicamente de la psilocibina, o como nosotros lo solemos llamar, los hongos. Y para eso tengo un invitado muy especial, es Esteban. Esteban es terapeuta holístico y él nos va a hablar un poquito de la psilocibina, de las medicinas de la tierra. Esteban, bienvenido a este episodio, gracias por aceptar la invitación. Empieza contándonos quién eres, qué es la terapia holística, qué son las medicinas de la tierra. Ok, Danilo, pues primero que todo, pues agradecerte por tu invitación a este programa, agradeciendo a las personas que se están tomando el tiempo para poder verlo y nutrirse de todo este contenido tan maravilloso. Y bueno, como lo dijiste, pues me dedico a hacer terapias holísticas. El término holístico habla de considerar al ser humano como un todo, no solo como la suma de sus partes, no solo su mente, su cuerpo, sino como un todo, y desde allí abordar pues todos los temas que nos convienen, sobre todo pues desde ese reconocernos como un ser infinito, ilimitado, divino, más allá de lo que nuestras creencias, nuestra historia, el libreto que nos han dado pueda determinar. Entonces desde ahí poder conectar con esa grandeza y con todo ese poder. Y a raíz de eso, pues he decidido conectar con las medicinas de la tierra porque precisamente nos ayuda a quitar todos esos velos, todos esos bloqueos que tenemos en la mente que no nos permite ver más allá, y es algo que es inefable. O sea, tú conectas con las medicinas de la tierra y no hay de otra más que entrar en ese viaje profundo y reconocerte y ser honesto contigo mismo. ¿Y qué son las medicinas de la tierra? ¿Cuáles son las medicinas de la tierra? Bueno, digamos que se habla de medicinas de la tierra, de aquellas que nos permiten hacer un proceso de sanación, por eso el término de medicina. Nos permite hacer un proceso de reconexión con ese yo, que también tienen diferentes nombres, como por ejemplo los enteógenos, que lo que traduce es enteo, o sea, en Dios, en conexión con Dios, con el Dios que soy. Y desde ahí, y desde ese ser superior que soy, poder traerlo a este cuerpo físico, y ahí no hay dolencia, ahí no hay trauma, ahí no hay bloqueo, ahí todo se manifiesta de una forma mágica. Entonces hay medicinas de la tierra que podemos considerar como enteógenos, como psicodélicos. El término psicodelia significa la manifestación de la mente a una mayor capacidad, y están otras medicinas que, aunque no son psicodélicos, por sus composiciones pues, y por su energía, tienden a ayudarnos mucho en todos estos procesos de conexión. Entre esos está, por ejemplo, el tabaco, una aquí en Colombia que se ha conocido desde su luz como desde su sombra, como lo es la hoja de coca. Hay otras medicinas que tienen compuestos muy similares por ejemplo, los hongos, que es la mescalina. Viene de un cactus que en el sur es de un cactus que se llama San Pedro, aguacoya, guachuma. En el sur se conoce como el peyote. Bueno, hay una gran cantidad de medicinas que nos pueden ayudar. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito de los psicodélicos, específicamente de la psilocibina, de lo que nosotros solemos llamar los hongos. Cuéntame, no sé, hablemos de los tabús que hay alrededor de ese tema, del consumo en general que genera pues como que un montón de mitos alrededor de este tema. Bueno, los hongos, al igual que sustancias como el LSD, el MDMA, pues viene de toda una trayectoria que desde los años 60, 70 empezaron a salir a la luz con todo su poder terapéutico, pero que al generarnos estados expandidos y alterados de conciencia, pues digamos que se empieza a salir del laboratorio y empieza las personas a tomarlo desde una connotación más recreativa. Voy a hablar desde el tema recreativo, como desde la fiesta, como desde otros aspectos más allá del terapéutico, pues porque realmente recreativo es donde nos vamos a recrear. Entonces de por sí pues la sustancia es algo recreativa.
Sin embargo, entonces al tomarse por ese lado empiezan a categorizar estas sustancias como drogas y a la par es muy conveniente porque pues a industrias como la farmacéutica no le conviene que este tipo de sustancias salgan a la venta pues o a la calle porque evita pasar por todo ese proceso de tomar un montón de medicamentos, por ejemplo los psiquiátricos, y desde ahí pues se les cae el negocio. Entonces empiezan, eso está pues con evidencia y todo lo pueden ver en muchos documentales, empiezan a mostrar como una especie de estudios que no están del todo comprobados, en los cuales empiezan a decir que esto es dañino y empiezan a prohibirlo en todo el mundo y lo empiezan a categorizar como una droga tipo 1. Entonces al mismo nivel, por ejemplo, de la marihuana, al mismo nivel de la cocaína, etcétera. Sin embargo, ahorita estamos en un boom donde un montón de evidencia científica empieza a salir a la luz y empieza a demostrar todo el poder que tienen estas sustancias. Entonces, en países como en Australia, en algunas partes de Estados Unidos, ya empieza a ser legal. Entonces, el primer tabú en ese orden de ideas es que esto es una droga. Y que como droga, y por lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres, es algo malo y es algo que nos va a dañar la vida y que nos va a volver desechables. ¿Cierto? Hay un segundo tabú que me encanta porque siempre sale a la luz cuando hacemos este tipo de procesos y es el de me voy a quedar en el viaje. Ese es clásico. O como dicen por ahí, me voy a quedar un guiso. Me voy a quedar un guiso, me voy a quedar en el viaje. Yo conozco a alguien que lo hizo y se quedó en el viaje. Entonces, bueno, hay que entender que la persona que se quedó en el viaje pues, tiene que ver con muchos factores. Por un lado, no tenía claro cuál era una dosis prudente para hacer un proceso de conexión interior. Segundo, lo más seguro es que tenía ya una predisposición a un cuadro psicótico o esquizofrenia y o tomaba medicamento psiquiátrico y no se asesoró y no preguntó y lo vio como una droga y ahí es donde empieza a haber todo un proceso interno que nos hace que haya un daño cerebral o que nos quedemos como en cierto estado alterado de conciencia. Pero de por sí, desde el poder de los hongos, a ver, yo recomiendo y le deseo lo más profundo de mi ser a las personas que ojalá se queden en el viaje, pero en el buen sentido. En un buen viaje. Porque es que esta medicina, así en el momento en que nos conectemos con los honguitos, puede que no sea el mejor viaje porque nos lleva a transitar muchas emociones profundas. Así en ese momento no haya sido tan bonito, pero sí nos va a cambiar la perspectiva de la vida, nos va a ayudar a ver muchas otras cosas. De hecho, una toma de honguitos con una macrodosis puede equivaler a varios años de terapia tradicional. Entonces, si nos quedamos en ese viaje de conciencia y de conexión, mejor dicho, todo bien. Y si todo el mundo lo hace, este mundo cambiaría bastante. ¿Cuál es la diferencia, ahora que lo mencionabas, de consumirlos de manera recreativa versus consumirlo de manera terapéutica? Ok, bueno, pues primero que todo, bueno, aquí han venido muchas personas que lo han hecho de manera recreativa y de manera en forma de ritual, en forma ceremonial o de forma terapéutica. Siempre hablan de que es completamente diferente la experiencia, aunque igual el hongo tiene algo particular, es que así lo hagas de forma recreativa, te va a sanar. Okay. Seguramente no va a ser una experiencia controlada, no va a ser en un espacio seguro, íntimo, donde puedas expresar todo lo que aflora, porque muchas veces las personas se pueden mal viajar, porque están en una fiesta como en el hongo empieza a exponer un montón de situaciones internas que no sabes cómo manejar o cómo dirigir. Y que de pronto no es el contexto. Exacto, y no estás en el contexto adecuado y entonces va a ser un mal viaje. Pero si estás en un entorno en el cual sabes que todo lo que vaya a aflorar es perfecto, que es parte de la sanación, que te van a ayudar a darle un cierre o a perdonar o a sanar todo eso que está aflorando ahí, es muy diferente. Entonces digamos que parte desde ahí. Pero igual los honguitos tienen algo muy lindo y es que nos ayudan a conectar con la vida de una forma diferente. De hecho, es muy común que escuchen hablar de los honguitos como que los llamen los niños santos. Los niños santos. Los niños santos, porque nos ayudan a conectar con nuestra inocencia, nuestra pureza, con esa parte de nosotros que es como un niño. Qué bonito, mira, me dice. Sí, tal cual, es como un niño. Y el niño, en el niño no habían culpas, no había estrés, no había miedo al futuro, no estaba pensando, reprochándose el pasado. Entonces nos vuelve a conectar con ese... Es como un estado de tranquilidad, de felicidad. Eso, y de pureza. De completa. pureza. Y nos quitamos todos esos velos y todas esas cargas mentales que tenemos encima. Entonces es una medicina que nos va a llevar otra vez a disfrutar y a conectarnos con la vida. Hay personas que les pasa desde la primera, o sea, el proceso es inmediato. Hay otros que primero tienen que hacer ese proceso de sanación, donde implica atravesar cierta incomodidad. Pues tenemos tristeza guardada, acumulada, pues primero vamos a permitirla porque la hemos estado negando, reprimiendo, la permitimos que salga y después de que salga toda esa tristeza, ahí sí después llega todo ese proceso tan bonito de conexión con la vida. Y a la hora de consumirlos,
¿hay efectos secundarios a los que debemos estar pues como que dispuestos o preparados? Digamos que como toda medicina puede haber una parte depurativa, a diferencia de otras medicinas como el yagé, por ejemplo. Los hongos no acostumbran a generar un componente vomitivo, pero si hay procesos emocionales que concentran mucha energía en la zona gástrica, pueden dar un poco de náuseas, puede dar un poco de incomodidad, un poco de malestar, como que no me hallo, pero eso es un umbral que normalmente se pasa mientras estamos conectando con la medicina y ya después es que llega el viaje mucho más expansivo. Pero en la medida que uno va aprendiendo cómo hacerlo, cómo gestionar la energía en esos espacios, en esos momentos, todo va a fluir de una manera muy bonita. Esteban, ¿y quiénes sí y quiénes definitivamente no deberían consumir esta clase de Bueno, voy a empezar sustancias? por quienes no. Quienes no, quienes tomen ciertos medicamentos psiquiátricos, antidepresivos, para la ansiedad, porque lo que sucede es que estos medicamentos pueden inhibir la recaptación de serotonina en el cerebro. Los honguitos se desfosforizan en el hígado, transformándose en psilocina, lo cual es una sustancia muy similar a la serotonina, entonces va a haber un subidón de serotonina. Si encima tengo los medicamentos psiquiátricos, se puede presentar algo que se llama un síndrome serotoninérgico. Ese síndrome serotoninérgico puede ser un subidón muy fuerte que puede provocar o un paro cardíaco, o una hiperventilación, o muchos otros estados, y aunque no genere esto posteriormente, pues al haber un subidón tan fuerte de serotonina, es muy fácil que en los días posteriores sienta el bajón, entonces pueden entrar en una depresión. Entonces personas que tomen medicamentos psiquiátricos, recomiendo que no, pero eso sí, si se asesoran bien, pueden hacer un desmonte de los medicamentos psiquiátricos, empezar con unas dosis más pequeñas. Uno puede tomarse esto en macrodosis o en microdosis. La idea de la microdosis es que no te lleve a un estado tan expandido de conciencia como una macrodosis, y lo que haces es un tratamiento donde te tomas unas cápsulas dependiendo del protocolo que uses. Por ejemplo, hay uno que es tomándosela un día y descansando 2, te la tomas por 3 meses. Hay otro que es tomándosela 4 días seguidos, descansando 3, porque es muy importante que el cerebro tenga descanso, y ahí se puede incluso reemplazar el medicamento psiquiátrico. De hecho, la psilocibina está avalada por la Organización Mundial de la Salud como el tratamiento más efectivo para la depresión y la ansiedad. Pero si estoy tomando el medicamento, por nada del mundo. ¿Quiénes más no? Personas que tengan predisposición a cuadro psicótico, esquizofrenia o del estilo, porque esto les puede despertar mucho más esos estados. Y esos son los que más comúnmente se terminan quedando en el viaje. Esos son los que han hecho famoso esa expresión. ¿Quiénes? Y el resto de personas que quieran conectar con una versión más elevada de sí mismos, quienes estén en un proceso de sanación. Como les dije, esto puede acelerar mucho ese proceso. Puede equivaler a hasta 5 años de terapia. Y digamos, ¿cómo es la preparación antes de la toma de hongos? Yo he escuchado y he leído que debo prepararme, digamos, en cuanto a la alimentación, no puedo tener relaciones sexuales por cierto tiempo. ¿Cómo es toda esta preparación? Bueno, eso depende mucho desde la perspectiva en que se vaya a vivir. Digamos, desde un ambiente más científico, la preparación va muy en tener el cuerpo muy liviano, en tener toda la energía disponible. Desde una perspectiva más energética, más holística, digamos que es muy recomendable, por ejemplo, el tema de no tener relaciones sexuales, porque, por ejemplo, los hombres, al tener una eyaculación, la cantidad de energía que invierten puede equivaler a correr una maratón de 100 kilómetros, si mal no estoy. Entonces toda esa energía no se va a disponer para el proceso. La ingesta de carnes rojas especialmente, al menos unos días antes. ¿Por qué? Porque la carne tiene una alta cantidad de carbono, lo cual densifica mucho el cuerpo, y aquí necesitamos que el cuerpo esté lo más liviano posible para poder conectar con esos planos superiores de conciencia, sobre todo quienes buscan una experiencia de mayor conexión espiritual. Normalmente yo recomiendo que haya un ayuno el día que se va a ingestar los hongos, porque nosotros normalmente con la comida tapamos muchas emociones. Nosotros comemos más de lo que necesitamos y entonces evadimos a través de los alimentos, y si no comemos, pues no sé si te ha pasado que cuando no comes sale la rabia, sale la ira, la frustración. Normalmente salen esas emociones que queremos que estén a flor de piel, sí, para poderlas transitar, para poderlas trabajar. Que llenamos con comida. Exacto, entonces si estamos en ayuno, esas emociones van a estar ahí a flor de piel, sí, y vamos a poder hacer una mayor como gestión de esas emociones, una mayor sanación. ¿Y cómo son las ceremonias a la hora de hacer la toma de hongos? O sea, ¿tú cómo las preparas? ¿Cómo se viven? Bueno,
cada persona tiene su formato, cada persona se conecta con diferentes formas, con diferentes estructuras. Yo soy una persona que a mí me gusta conocer esta medicina desde su profundidad, y es que son los niños santos. Entonces a los niños primero les gusta más el día que la noche, pero igual hay personas que hacen estos encuentros de la noche y les va perfectamente bien, sí, desde la forma en como yo conecto. Entonces me gusta tener la energía del sol, por un lado. Por otro lado, me gusta que aunque tenga un orden y tenga una estructura, también dejar cierto espacio para que las personas puedan sentir y hacer lo que en ese momento les genere mayor bienestar. Entonces, normalmente partimos de un proceso de preparación a través de una apertura energética, unos ejercicios de respiración, una siembra de intención que va a guiar y va a direccionar la energía durante todo el espacio. Nos vamos a conectar con otras medicinas como lo son el mambe y el ambil, que es una medicina muy del Amazonas, que lo que ayuda es a endulzar nuestro pensamiento y nuestra palabra, para poder también conectarnos con el grupo, que para mí es muy importante que cada uno comience contando el por qué está ahí, cuál es su propósito. Bueno, es otra cosa, se hace en grupo, no se hace individual. Yo los hago en grupo preferiblemente, okay. No grupos muy grandes para que haya intimidad, para que haya contención, pero tampoco de a uno solo, porque el trabajo en grupo es mucho más profundo desde mi perspectiva, sí. Porque normalmente lo hago máximo de 7 personas, y a veces hay una persona que llora, y ese que llora por todos. Porque alguien y recomiendas que sean, digamos, como que si yo decido hacerlo, que esté sin alguien que conozca ahí, o que seamos conocidos todos. Depende del proceso que lleve cada persona. A veces vienen parejas, vienen familias, y como hay tanto apego, tanta responsabilidad por el otro, dejan de vivir su propio proceso por estar pendiente de la pareja, de la mamá, del hermano. Entonces, si van a hacerlo con conocidos, que tengan claro que cada uno va a vivir su propio proceso. Sí. ¿Cierto? Y por eso recomiendo también grupos pequeños, porque van a aflorar muchas emociones, que las personas sean conscientes de que eso va a pasar. No quiere decir que si alguien está llorando es porque algo está mal, sino que sencillamente está aflorando esa emoción que está allí guardada. Y para eso está toda esa preparación previa, donde llevamos a las personas a que entren en un nivel de mucha aceptación y saber que es un viaje hacia adentro. Porque tú te puedes comer un honguito en un bosque, en una cascada, y es algo muy fácil, pero en un espacio terapéutico la mirada interior es clave, por lo cual normalmente compartimos unos tapaojos donde la primera parte del encuentro con los honguitos vamos a estar en esa mirada hacia adentro. Ya la segunda parte sí podemos salir, conectar con la naturaleza, pero primero hacia adentro, a reconocer esa belleza interior. Y nos gusta acompañarlo mucho de música. Inicialmente, primero silencio, porque en la parte inicial muchos pensamientos empiezan a aflorar, porque hay un incremento en la actividad mental. Entonces la idea es que observemos esos pensamientos en los que normalmente estamos allí como enfrascados en la vida. Después empezamos a hacer un baño de sonido con cuencos, tambores y diferentes instrumentos para que empiecen a estimular cierta memoria auditiva del cuerpo y empiecen a aflorar ciertos estados del ser. Entonces normalmente esos sonidos hacen que la chuma, como le llamamos a ese estado alterado de conciencia, se incremente. Y después ponemos unas melodías, una música así sin letra para que nos empiece a llevar. Y al final, la última parte, lo hacemos con música medicina, que es un género de música consciente cuya letra nos ayuda a sanar, a perdonar y a direccionar como todo lo que aflora en la primera parte. Y ahora que hablas de la música, ¿todos conectamos con la misma música o no todos vamos a conectar con la música de esos espacios? Pues digamos que quien viene acá es porque sabe a lo que viene. Normalmente pues sabe que aquí no le vamos a poner electrónica, reggaetón. Es una música intencionada, específica, con un propósito de sanar, con un propósito de conectar. Entonces obviamente hay quienes conectan a un nivel más profundo con esta música que otros, pero quien viene sabe que es a eso y tiende a conectar muy bonito con ello. Después de este momento de introspección en cada una de estas sesiones de tomas, hay terapias de seguimiento, hay charlas de seguimiento, y cómo vas, cómo va tu tema, sanaste, no sanaste. Sí, siempre a todas las personas se les va haciendo un seguimiento. Pues al menos nosotros hacemos ese seguimiento, y a quienes se le abren procesos muy profundos, y de pronto es un poco abrumador el proceso de integración, que es muy importante, porque digamos que en el encuentro con los honguitos pues apenas es el comienzo, pero ahí vienen 3 meses donde se pueden mover muchas cosas. Entonces quien lo requiera se puede hacer un proceso terapéutico complementario al proceso de los hongos. Ahorita que hablabas de las emociones,
¿Cómo ayudan los hongos específicamente a las emociones y digamos que temas de ansiedad, depresión, que son digamos que ahora los trastornos que más estamos viendo actualmente? ¿Cómo ayudan directamente, sobre todo las microdosis, que hablabas algo de la microdosis? Sí, tanto las micro como las macrodosis ayudan. Bueno, a ver, lo que pasa es que la psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos, lo que hace es que empieza a trabajar en una parte de nuestro cerebro que se llama la red neuronal por defecto. Allí es donde están todas las conexiones neuronales que contienen toda la información del yo como ser individual. Entonces ahí están todas nuestras memorias, ahí es donde están todo nuestro pasado, traumas, bloqueos, alegrías, todo lo conocido y todo lo que podamos asociar a este ser está en esa parte de nuestro cerebro que normalmente cuando hay exceso de actividad o exceso de una producción de una hormona que la llaman la hormona del ego, que activa estas conexiones neuronales y me permite pensar sobre mí, genera un estado rumiante en el cual pensamos una y otra vez lo mismo. Por eso es que según la neurociencia, en promedio un ser humano tiene entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% se repite el día anterior. Somos rumiantes de pensamientos. Lo que llamamos sobrepensar. Sobrepensar, exacto. Y entonces ahí esa hormona del ego precisamente se va a cortar parcialmente, o hay quienes se cortan en su totalidad, al menos por momentos muy puntuales. Y al cortarse esta hormona, el cerebro empieza a hacer un escaneo en esa red neuronal por defecto y en esas conexiones neuronales donde hay mecanismos de defensa a través de ciertas emociones o donde hay ciertos bloqueos, traumas, miedos. Allí entonces empieza a disolver esas conexiones neuronales y a crear unas nuevas, que eso es lo que se llama neurogénesis. Y por eso es que estos tratamientos pueden equivaler a varios años de terapia, porque esa neurogénesis en una terapia convencional puede durar mucho más. Digamos que ahí mencionabas algunas razones por las cuales pues, es beneficiosa este tipo de terapia. ¿Qué otras razones hay para que una persona decida elegir este método en vez de otros que ya están en el mercado y que pues, posiblemente sean mucho más legalizados? Pues por un lado, el proceso es mucho más rápido. Por otro lado, nos ayuda a conectar con una versión mucho más elevada y expandida de nosotros mismos que, por ejemplo, el medicamento psiquiátrico. Otro es que la creatividad se aumenta a un nivel muy alto. Por ejemplo, yo era una persona para la cual la música era algo imposible. Yo tomé clases chiquito, era negado, y después de conectar con la psilocibina me dediqué un buen tiempo a aprender la guitarra, a aprender a cantar, y algo que para mí era imposible antes, en cuestión de 5 o 6 clases ya estaba pudiendo hacer muchas cosas que, pues, saberme más alrededor de 5 canciones en guitarra. Entonces ahí es donde uno ve como ya testimonio de lo que implica. Si ustedes se ponen a ver Avatar, Narnia, películas así, la mayoría de quienes escriben esas películas se han conectado con este tipo de sustancias, lo que muestra la gran creatividad. De hecho, muchas de las personas que vienen entienden eso y dicen como, wow, ya entiendo de dónde salen todas esas películas. Los honguitos también nos ayudan, como les dije ahorita, a conectar con esa inocencia, con esa pureza, con ese ser divino. Por eso los aztecas también le llamaban Teonanaca, que significa carne de los dioses. Esto es como una especie de comunión. Y nos ayudan a conectar con ese ser divino que somos en esencia. Sí. Y aquí tengo una pregunta que yo sé que muchos se la hacen, y sobre todo porque a uno los papás siempre le han dicho, es que quien consuma se vuelve adicto a eso. ¿Son adictivos? ¿No son adictivos? No, son adictivos desde lo biológico. Desde lo no biológico todo es potencialmente adictivo. Una relación de pareja, la comida, un hábito, el ejercicio puede ser adictivo. Desde que yo esté llenando un vacío con algo externo se puede volver adictivo. Pero digamos desde lo biológico no es adictivo porque no estimula la producción de dopamina. Esteban, ¿y existe alguna manera de consumirlos mucho mejor? Digamos, además de las terapias que hace y de los espacios que las personas del día a día, ¿cómo deberían consumirlos si deciden hacerlo? Bueno, por un lado empezar con las microdosis es muy bueno porque no nos lleva a un estado tan alterado de conciencia, podemos hacer nuestro día a día normal, es una muy buena forma. Algo que siempre se recomienda es combinar los honguitos con 2 de sus grandes aliados. Uno de esos es el cacao, porque el cacao estimula la producción de oxitocina, que es la hormona del amor, que es la hormona que producimos cuando tomamos la leche materna y nos hace sentir amados, seguros. Entonces nos ayuda a que el proceso sea mucho más amoroso. Y por otro lado, el cítrico
hace que esa transformación de la psilocibina en acilocina, que normalmente se da en el hígado, sea mucho más rápido, por lo cual atravesar ese primer umbral, que de pronto puede ser un poco incómodo, un poco no tan chévere, sea mucho más rápido, o incluso no pasar por ahí y de una vez pasar a la parte bonita. Además de que alcaliniza el estómago, los cítricos alcalinizan y nos ayudan a que haya una mejor absorción de la psilocibina. ¿Cómo podemos diferenciar un buen hongo a un hongo no tan bueno o malo? Bueno, la psilocibina se reconoce en los hongos como unos visos como azules que se dan más que todo como en el tallo, se ven más que en el sombrero, aunque el sombrero también tiene psilocibina. Hay unas aplicaciones que se pueden descargar que con tomarle una foto de perfil y a la parte de abajo del sombrero te dice qué tipo de hongo es. Porque por ejemplo hay un hongo como la Amanita muscaria, que es el famoso, que es el rojito con punticos blancos, que todo el mundo cree que ese es el más psicodélico de todos y realmente ese no es psicodélico. Antes, si se comen un honguito de esos puede generar un proceso de intoxicación muy fuerte y no te va a generar ninguna alucinación. Okay. Y digamos que ahorita mencionabas que definitivamente los hongos no se pueden consumir junto con otros medicamentos psiquiátricos para depresión, ansiedad, etcétera. Tampoco se deben consumir, junto con otro tipo de sustancias psicoactivas, de pronto éxtasis y otras sustancias. Sí, digamos que cuidando el corazón y cuidando el cerebro, que en cada persona todos sus mecanismos biológicos son muy diferentes, es mejor que no. Hay personas que lo hacen, hay personas que durante los hongos fuman marihuana o como lo llamamos en este camino ancestral la Santa María, pero yo personalmente recomiendo que le demos un lugar a cada cosa. Ok, Esteban, muchas gracias en serio por este espacio, de verdad que me encantó, amo que hablemos aquí en Lo Escuché del Mono, que hablemos de este tipo de temas porque sé que son muy controversiales. Si quieres déjanos tus redes sociales para que todos los que estén interesados en aprender más, en conocer sobre tus terapias, pues lo hagan y te sigan. Y en serio, muchas gracias. Bueno, Dani, muchas gracias a ti también por la invitación. Me alegra estar compartiendo con todos ustedes esto que es algo muy mágico y que ahorita estamos en un boom porque estamos redescubriendo esta medicina que siempre ha estado a nuestro alcance. Bueno, para quienes me quieran seguir y conocer un poquito de lo que hago, mi Instagram es Esteban Pulido RPO de Restrepo, Esteban Pulido RPO. Ahí me pueden contactar, conocer mucho sobre mí y sobre los procesos que hago. Muchas gracias, Esteban, y gracias a quienes nos están viendo y escuchando. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.